María Casas y hoy día estamos en el programa de Latin Sense. Tenemos hoy día la grata bienvenida de tener con nosotros a un novelista, un escritor que vino a Londres a promocionar su libro que se llama El viaje insurreccional. Su nombre es Manuel Giraldo Maguil. Y contento en Londres. ¿Cómo podemos dirigirnos a usted? ¿Como Maguil o como Manuel Giraldo? ¿Cuál es? Me llaman Magil, otros me llaman Manuel Giraldo, pero para mí es indiferente porque los dos nombres son muy cercanos a mí y los dos me los dio mi madre. Cuéntenos un poquito más que nada de qué se trata el libro. Es ante todo una apuesta por revisar la historia de nuestra América. Es una invitación a que las academias de historia se replanteen con rigor científico lo que ha sido la historia de nuestros países, partiendo del hecho de que los héroes, llamémoslos anónimos del pueblo latinoamericano, han sido ignorados históricamente, comenzando por aquellos que resistieron la invasión conquistadora de 1492-1500 para adelante, como es un personaje femenino, como es la Gaitana, una mujer que después del asesinato de su hijo por el conquistador Pedro de Añasco, opta por irse a la guerra, a confrontar a quienes asesinaron a su hijo y organiza a todas las distintas agrupaciones indígenas en lo más increíble, en lo que es la estrategia de guerra de la época, ¿no? Imaginémonos una mujer indígena de 50 y algo de años que por la muerte de su hijo se ve en el compromiso o en la necesidad de enfrentar a aquellos que no solamente torturaron a su hijo, sino que terminaron matándolo, y que estaba amedrentando a muchos indígenas que estaban en existencia al invasor. Organizó a esta gente, una mujer muy valiente, una indígena muy valiente que termina siendo también matada y además quemada por los españoles, precisamente por su valor, por su coraje y por ser esa gran estratega que fue la Gaitana para Colombia y para América Latina. Otro caso similar es el del cacique Guaycaipuro, que solo hasta ahora se comienza a conocer la existencia de un hombre tan valiente como él en Venezuela, ¿no? Uno de los grandes caciques caribes que resisten la invasión en este territorio. Y si nos bajamos un poco más abajo, nos encontramos en Chile un personaje tan interesante como lo fue Colo Colo, ¿no? Un hombre de 60 años que al ver cómo matan a los líderes de su poblado, decide él a esa edad liderar todo un proceso de resistencia que logra grandes victorias frente al invasor. Y bueno, porque no podemos olvidar que la resistencia que mantuvo durante mucho tiempo Manco Cápac y de cómo fue engañado por Hernán Cortés cuando decide entregarle todas esas riquezas en oro y en plata, etc. Y después de que Cortés recibe todo esto, deciden asesinarlo igualmente. Le entrega no sé cuántos, 186.000 kilos de oro, imaginémonos esa cantidad impresionante, y en plata también 3 veces más, y sin embargo es traicionado y asesinado, ¿no? Para evitar
el levantamiento de los indígenas del Cusco y de todo el Perú, de todo el Alto Perú, ¿no? Usted tuvo el placer de poder ir a viajar y conocer también, yo creo, Sudamérica. ¿Fue esa una de las inspiraciones para escribir este libro o fue más que nada una investigación que usted hizo de Sudamérica? En honor a la verdad, este libro fue un trabajo exhaustivamente de investigación en bibliotecas y muchos libros que yo he ido recogiendo a lo largo de mi vida y de mi inquietud como escritor, como periodista. Y realmente este libro se comienza a escribir en el colegio, ¿no? Cuando me veo en la situación de ser castigado por mis profesores de historia. Estamos hablando, sí, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que del año 67, 68. Estaba yo en cuarto de bachillerato y el profesor de historia me sacó por que yo le cuestioné una serie de informaciones que él estaba dando a los estudiantes precisamente sobre la revuelta de los comuneros, y ya antes habíamos tenido un agarrón por el tema de la gaitana. Entonces, que quizás una de las cosas que más ha afectado a nuestro país, Colombia, es la desinformación que ha existido históricamente frente a los acontecimientos que viene sufriendo Colombia, esa guerra infame que nos ha impuesto el establecimiento desde, yo diría, 60 y algo de años, aunque habría que remontarnos a lo que fue la masacre de las bananeras y posteriormente el asesinato de un gran líder que se llamó Rafael Uribe Uribe, que es asesinado de un hachazo y que fue un complot hecho por la misma dirección de los dos partidos, como años más tarde sucede con Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Un acuerdo de la dirección de los dos partidos para quitarse a una persona que sencillamente no era un hombre ni de izquierda ni nada por el estilo, ¿no? En cuanto al tratamiento que estaba y la propuesta que estaba dando para solucionar los conflictos del país, pues es asesinado, y eso fue el 9 de abril de 1948 y se conoce como el Bogotazo. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que definitivamente en Colombia faltaban líderes, porque en aquella ocasión hubo un levantamiento a nivel nacional, pero no hubo quien liderara y orientara a esas masas enfurecidas ante el asesinato de su caudillo, ¿no? Posteriormente se da el fenómeno de la violencia en Colombia, y que es donde yo ya me implico más a fondo con respecto a la historia del país con el grupo de teatro La Candelaria. Esto fue años después, y gracias a La Candelaria fue que me castigaron en ese colegio, porque ellos habían montado una obra que se llama Nosotros los Comunes, y claro, yo la manera de contradecir al profesor fue llevar la obra en una semana cultural, y los muchachos, compañeros de curso, dicen: ¿se da cuenta, profesor, que Magil sí tenía razón? Y esto lo que hizo fue crear más insidia contra mí por parte de los profesores, y bueno, finalmente me tocó abandonar ese colegio, porque la única forma de poder continuar estudiando era sencillamente callarme frente a un tema que a mí en esos momentos ya me inquietaba. Ya le inquieta. De lo que usted nos dijo, me tengo a entender que es de Colombia, pero ¿qué parte de Colombia? Se llama el Líbano, Tolima, el departamento del Tolima. Es un pueblo que fue azotado duramente por la violencia de esos años. Estamos hablando de la violencia de los años 50. A mi padre, él era un campesino, cafetero, y es asesinado por el ejército colombiano. Todo porque en aquellos años se da lo que se llamó la famosa bonanza cafetera, la famosa bonanza del café, y los terratenientes de ese país se dieron cuenta que todas esas tierras cafeteras donde se estaba produciendo el mejor café del mundo, según se dice aún hoy en día,
eran tierras que estaban en manos de pequeños caficultores, eran minifundios. Y claro, ellos se dan cuenta de eso y montan este gran teatro macabro, ¿no? Porque no puede llamarse, no puede tener otra expresión, como fue el de hacer creer que los campesinos liberales iban a matar a los conservadores y viceversa, y entonces crean una guerra interna entre las bases de los dos partidos. Pero sin embargo, si uno mira la historia, en la dirección de los dos partidos se estaban sentando a la mesa para planificar cómo continuar esos derroteros del país, y en el año 53 montan ellos mismos por común acuerdo la dirección de los dos partidos a un general que se llamaba Rojas Pinilla, y mandan al exilio al que en esos momentos era presidente del gobierno, que es Laureano Gómez, y este señor se va para España. ¿Qué ocurre? Que Rojas Pinilla, ese general, tiene aspiraciones políticas, y en el año 57, cuando le dicen que tiene que devolver el poder, dice: no, yo voy a participar en las elecciones. Y lógicamente él había desarrollado todo un gobierno populista y tenía gran apoyo popular precisamente por eso. Entonces deciden darle, es cuando se da el primer gran golpe cívico económico en Colombia, o cívico-militar, en el sentido de que la huelga que se le monta a Rojas Pinilla la monta directamente la banca y la gran empresa colombiana. Y prácticamente ahí se da el primer gran pacto mafioso, el primer gran acuerdo mafioso en Colombia, que se llamó el Frente Nacional, y es un pacto en el cual los dos partidos tradicionales, la dirección de los dos partidos tradicionales, acuerdan gobernar cada 4 años, es decir, turnarse en el poder durante 16 años. Entonces el primer presidente de ese acuerdo es Alberto Lleras Camargo, que fue el gestor de todo este proyecto del Frente Nacional y que lo consideran un gran líder, un gran prócer de la historia colombiana, pero yo creo que ha sido el más grande sinvergüenza de nuestro país, porque fue el que firmó ese pacto mafioso con otro señor al que antes lo habían considerado casi como la bestia negra del conservatismo, que era el que estaba en el poder, Laureano Gómez, ¿no? Y en medio de todo eso, pues durante 16 años controlaron el país, controlaron el gobierno en una supuesta democracia, pero como yo lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros vivimos en una dictadura civil disfrazada de democracia. Sí, cada 4 años hay elecciones y toda esta cosa, pero el hecho ocurrido con el magnicidio de Gaitán, y luego el genocidio de más de 5.000 militantes, dirigentes, líderes populares de la Unión Patriótica, un movimiento que surge de unos acuerdos de paz que se dan en los años 80, son el mejor ejemplo de que realmente allí hay una dictadura cívico-militar, y con un hecho agravante, ¿no? En el año 1989 es el único país, yo diría que en el mundo, donde asesinan a 4 candidatos a la presidencia y no pasa absolutamente nada, ¿no? Que fue lo que ocurrió en el año 1989, 1990. Inicialmente asesinan a Luis Carlos Galán, un hombre pues que no era ni de izquierda, un hombre liberal, que de cierto modo manejaba el discurso de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en el 48, que había mencionado antes, y pocos meses después asesinan y matan a Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, que había entregado, venía del movimiento M-19, que curiosamente ese movimiento M-19 nace
A ese candidato se le contrapone el que fue dictador, al que buscaron como dictador, este general Rojas Pinilla, y Rojas Pinilla en esa ocasión iba ganando las elecciones, por lo que yo recuerdo, yo era muy joven, no había cumplido la edad, sino habría votado seguramente por este señor Rojas Pinilla, no por otra razón, sino porque era la manera de romper ese pacto mafioso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que le hacen fraude a este señor Rojas Pinilla, y es a partir de ahí que donde se crea el movimiento M19. Pues, ¿qué pasa? Que Carlos Pizarro, después de una lucha del M19, un movimiento esencialmente urbano, insurgente urbano, después de llegar a un gran acuerdo, entrega las armas, y al poco tiempo, es decir, a menos de 2 meses de haber entregado las armas, es asesinado en un avión y en plena campaña electoral.